Bienvenidos a la segunda parte del primer día del foro sobre residuos sólidos. Mi nombre es Carlos de la Parra, soy profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte y me toca moderar este panel denominado Sociedad, Consumo y Medio Ambiente. Estamos muy agradecidos por su tiempo, su paciencia de estar aquí. Y lo primero que voy a hacer es presentarles a los panelistas. No les voy a dejar que se presenten ellos, porque algunos son muy agresivos con el uso del micrófono. Primero a mi izquierda, con el principio infalible de que las damas primero. A su derecha está la doctora Ana Córdoba, ella es profesora investigador del Colegio de la Frontera Norte, es especialista en sustentabilidad urbana, ha venido desde Ciudad Juárez para Tijuana para hablar con ustedes sobre este tema tan importante. Un aplauso para Ana Córdoba, por favor. Enseguida, a la derecha de Ana Córdoba, está el doctor Gerardo Bernache, que lo escucharon ustedes en la mañana, si es que estuvieron aquí en la conferencia magistral. Es el segundo panelista, él es especialista en manejo de residuos sólidos, es un estudioso de la materia, a él no le vamos a dar un aplauso porque ya tuvo clases en la mañana. Me voy a brincar al personaje que tengo aquí a mi izquierda para pasar a presentarles al doctor Teófilo Garzón. Él es psicólogo, está afiliado al Centro de Integración Juvenil y él es especialista en conducta humana. Él va a aportar una parte de la película que queremos resolver sobre el manejo de residuos sólidos. Y sentado a la extrema izquierda de ustedes, a mi extrema derecha, está el doctor Salvador González del Colegio de la Frontera Norte. Él es economista del Departamento de Estudios Económicos ahí en el colegio. Sentado a mi izquierda está quien será el comentarista final. Él es el subsecretario de Protección del Ambiente de Baja California, Luis Flores Solís. Le agradezco mucho al subsecretario que esté aquí con nosotros. Les quiero decir pues que este panel está diseñado para hablar de varias cosas. Lo primero que quiero hacer es mencionar que estos productos, y luego le vamos a dejar a nuestro amigo Salvador Cajira que nos platique, que nos fabricó todo esto que estamos sentados, no los demás panelistas, sino nada más el subsecretario y yo, es con producto reciclado, con árboles de Navidad que fueron recolectados para construir muebles. Es tratar de enfatizar un poquito lo que se empieza a convertir en un instinto de cómo hacerle para tener menos problemas. Y el problema que vemos todos, que hemos estado platicando aquí, tiene que ver con esta sociedad de consumo. La sociedad de consumo no nace nada más porque sí. Hay varios estudios y historiadores que platican de aquella cultura del consumo que empieza más o menos en los albores del siglo XIX, cuando incluso la cultura americana empieza a circular la moneda, la divisa. Era una inquietud que empieza a surgir por una sensación que yo pienso que es como el riesgo principal que la sociedad, la humanidad ha tenido siempre, el riesgo de no subsistir, de tener demasiado poco. Y al tener demasiado poco empezamos a ver como el fantasma terrible, esto que le llamamos la escasez. Y la psicología entonces del ser humano empieza a conjugarse con la posibilidad de empezar a adquirir cosas, las cosas que en algún momento pudieran empezar a mitigar un poquito este temor inconsciente de no tener lo suficiente. Esto que el autor del Mago de Oz, Frank Baum, le llamaba reducir o quitarle el dolor a la pesadilla. Y junto con esto empieza a conjugarse la idea de que la industria tenía que desarrollarse y que la economía tenía que prosperar, y por eso tenemos aquí un economista que nos va a hablar un poco de esto. Porque se trataba entonces de empezar a impulsar que el consumo del ser humano fuera el pilar fundamental para que no existiera ya la escasez, para que el ser humano dejara de sufrir con esto que le agobiaba tanto de no tener lo suficiente. Y empezó entonces a acuñarse aquella sensación de que sin la publicidad el comerciante se hunde, que no había nada que pudiera hacer el comerciante si no empezaba a vender. De ahí empiezan a surgir los diseños clásicos del escaparate, es decir, el aparador frente a las tiendas, porque decimos en México, el que no enseña, no vende.
y por lo tanto había que enseñar para empezar a vender y que la necesidad de consumir fuera una sensación permanente. Más o menos por entonces, a finales del siglo XIX, empieza a cobrar un poco la resistencia a esto, empezar a pensar que no había por qué estar consumiendo tanto, porque había algo que nos podía quitar ese dolor, la espiritualidad, la religiosidad. Y sin embargo hay autores que afirmaban que la cristiandad se había vendido al consumismo y que lo que estaba empezando a ocurrir era que se divorciaba una cosa de la otra. La religiosidad nada tenía que ver, se tenía que consumir. Y entonces empieza este monstruo del consumo a crecer y a crecer y a crecer. Y a lo mejor no se lo dijo a él cuando Silvio Rodríguez decía: ojalá y se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Y sin embargo, todo eso que vemos que ha dicho todos estos autores empiezan ahora a cobrar fuerza cada vez más, y lo vemos en las ciudades. Lo que yo he dicho es que hay factores de psicología, de cultura de consumo, de economía y de tecnología que nos han llevado al momento histórico que vivimos el día de hoy. Entonces, lo primero que yo quiero hacer es darle la palabra a Teófilo Garzón, que ha sido un psicólogo de adicciones, para preguntarle si el consumo se puede ver como una adicción y por qué, desde el punto de vista de la psicología, estamos en esta situación que nos hemos hundido. Pero antes quiero terminar el comercial, perdón, porque hemos sido tan eficientes, eficaces para fincar el consumo como la manera de resolver las cosas, que quiero decirles que este comité organizador tuvo que instalar una comisión de logística verde para frenar el ímpetu, la inercia de que tuviéramos que consumir para lograr esto. Y entonces no imprimimos programas, por eso ustedes no saben ni qué está pasando. Una disculpa por ello, pensamos que el medio electrónico era suficiente. La cafetería está con vajilla y no con productos desechables. La exposición digital de las 200 fotografías es el concurso y no las 15 fotografías nada más como mínimo que consideramos que era necesario imprimir. Los muebles son con material reciclado, los que estamos aquí mostrando, y estamos aprovechando la luz solar que nos da el Centro Cultural de Tijuana, a pesar de que tenemos nuestros electros. Pero ahora sí, Teófilo, por favor, ¿es en efecto el consumo algo que pudiéramos englobar dentro de esto que se llaman las adicciones, desde tu punto de vista? Buenas tardes. En primer lugar, tendríamos que revisar qué es una adicción, desde luego, ¿no? Para que alguien llegue a este nivel de adicción, tiene que reunir ciertos indicadores. Uno de ellos es que la persona enfatiza mucho acerca de dejar otras actividades importantes de su vida para poder precisamente realizar algún tipo de consumo. Regularmente el consumo se inicia, y ustedes saben, a través de una necesidad de ciertos productos, pero también puede llegarse a realizar de una manera recreativa, y con el tiempo puede llegar precisamente a llegar a un nivel de adicción, aunque eso tiene que ver obviamente con la autoestima en el ser humano. Muchas de las veces el ser humano necesita tener algo material para sentirse motivado o seguro en ciertas áreas de su vida. Por tal razón, muchas de las veces es importante reflexionar: ¿por qué consumo? ¿Qué consumo? ¿Y para qué consumo? ¿Es primordial ese consumo? ¿Me llena realmente alguna área de mi vida o es una necesidad que tengo más allá de eso? Por lo tanto, para llegar a un nivel de adicción va a pasar un proceso, tal vez semanas, tal vez meses, tal vez años, y de esa manera puede llegar a una adicción. Efectivamente, la respuesta sería: sí se puede llegar a ser adicto a las compras o a determinados productos. Definitivamente sí puede llegar a esto, pero, repito, es un proceso en el cual tendríamos que revisar si las áreas significativas de nuestra vida se están haciendo a un lado para
llegar a comprar determinados productos. Incluso todos tenemos la creencia de que con que consiga yo esta computadora o este carro, con eso voy a ser feliz, o esta lámpara es lo que me va a hacer feliz. Y de repente nos encontramos con que tenemos la casa llena de los productos que nos iban a hacer felices, pero seguimos igual de infelices. ¿No es algo así? Sí, sí, por eso un autor, un psicólogo decía, un escritor, investigador, que si un ser humano se llena de productos, de cosas, de comprar y comprar, cuando le quitamos esas partes, esos productos o accesorios, la pregunta es, ¿quién soy? Si quito el carro, si quito la computadora, si quito la ropa de marca, etc., entonces ¿quién soy realmente? Tenemos que reflexionar en la parte humana, en la esencia del ser humano, es decir, ¿qué necesito para realmente estar seguro de mí mismo? ¿Necesito de esos productos? ¿Necesito de esas marcas para que efectivamente eleve mi autoestima? Es algo que me cubierto. Se cubre esa parte, esa debilidad a través de ciertos productos de mi vida. Sí. Gerardo Bernache, que también es psicólogo, pero que se ha dedicado más a ver este aspecto de cómo se generan los desechos en las sociedades. ¿Qué reflexión tienen sobre esto? El consumo también tiene que ver en parte con lo individual, pero en parte con lo que la sociedad reconoce. Es decir, si yo uso una ropa de marca y la sociedad no la reconoce, mis amigos, mis familiares reconocen que traigo ropa de marca, entonces puedo aspirar a cierto estatus, hacer más o hacer menos. Pero es en este contexto social donde se da el reconocimiento para el consumo. Y el consumo pues tiene sus orígenes desde la antigüedad. Algunos arqueólogos ya hablaban de cierto tipo de consumo y cómo el usar cierto tipo de objetos te marca como una clase social, te marca en un estatus. Y entonces es que buscamos, y que la publicidad nos juega, el buscar cierto tipo de productos, de mercancías para darnos clases. Ahorita en la comida platicábamos con uno de los colegas cómo es posible que alguien pueda consumir una botella de agua de Suiza, de la traen de Suiza, y que cuesta $8 la botella o algo así, ¿no? Cuando tenemos agua de la misma calidad o quizás de mejor calidad disponible a un precio mucho más bajo. Es el estatus que me da el traer una botella de agua de Perrier o el tener una botella de agua de una marca exótica que se reconozca que es cara para poder presumir o para poder hacer un desplante de mis recursos o de mi estatus. Entonces el consumo tiene esa cualidad de llevarnos a un estatus social o hacernos pensar que estamos en un estatus social y diferenciarnos de los demás. En esta lógica del consumo también hay el querer ser, es decir, aquellos que no tienen el estatus social, que pretenden y que compramos pirata, es decir, que compramos el pantalón que tiene la marca y que tiene toda la apariencia de ser de una marca reconocida, pero que sin embargo lo compramos en el tianguis. El consumo entonces arrastra detrás de sí no solamente la primera oleada del consumo original de clase, sino también otros consumos que vienen en oleadas subsecuentes tratando de imitar o reproducir el consumo de la clase a la que aspiraríamos o que pretendemos. Entonces el consumo tiene una complejidad bastante interesante desde el punto de vista psicológico-social. Pero desde el punto de vista mercantil y de la satisfacción de las necesidades, nos ha llevado a crear necesidades nuevas. La publicidad, ahora necesitamos tomar una coca, no solamente agua, necesitamos tomar un refresco de cierta marca o de cierto valor, y necesitamos consumir. Y el consumir nos lleva en la época actual al consumo de la obsolescencia, al consumo de lo desechable, al consumo fugaz. Y es el consumo fugaz o este consumo que se conoce como los productos tienen un ciclo de vida. Y lo ideal sería que los productos tuvieran un largo ciclo de vida. Pero ahora cada vez los productos tienen un ciclo de vida muy corto, que los usamos minutos
o unas horas y van a dar los desechos de ese producto, van a dar a la basura, y eso es lo que incrementa la producción de residuos. El concepto de desechable, que ahora todo, aunque no tenga la etiqueta que es desechable, lo tiramos porque nos gusta desechar, y el desechar también es como una marca de clase, como una marca social. El poder tirar algo te da un sentido de afluencia, una afluencia totalmente irracional que nos lleva a un suicidio ecológico, vamos a decirlo así. Y por supuesto está la comunidad, que luego también mueve las cosas en una dirección, ¿no? Ahora, hablando de esto de la pujanza por tener un estatus, y acusando que estuvimos en la misma mesa de comida, había otro comentario en el sentido de cómo en México, como en muchos otros países donde empieza a hacerse mayor la división entre los estratos de ingreso socioeconómico, se mueve la sociedad mexicana hacia una sociedad de dos clases. Luego entonces, o soy de los ricos o soy de los pobres. No hay clase media donde haya valores que nos permita presumir un valor de conservación, ¿no? Empezamos a querer ser de la clase alta por no ser de la clase baja, y a lo mejor aquí le pediría yo entonces una intervención a nuestro colega economista, Salvador, que nos hablara un poquito de esto, ¿no? Cómo se van dividiendo las clases en México, pero además yo creo que desde el sector económico o se tiene que declarar inocentes o se tiene que declarar culpables. Es decir, dice la economía o no dice la economía que si dejamos de consumir nos vamos a morir todos. Se va a implotar el mundo y ya no vamos a existir si en efecto dejamos de consumir, y por eso tenemos que seguir consumiendo. Es decir, ya nos subimos al volantín y ahora no nos podemos bajar, ¿sí o no? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Carlos. Es un foro muy interesante. Yo fui una de las víctimas de la carencia del programa. Decíamos, vamos a un foro, vamos a intercambiar ideas, pero no sabíamos la magnitud, la importancia y la relevancia que tiene este foro. Me da gusto el estar compartiendo con ustedes esta mesa y con el público. Son grandes retos las preguntas, las inquietudes que plantean los colegas, las que planteas, Carlos. Bueno, vamos a dar algunos elementos de economía. Por supuesto, son vastos, pero voy a intentar tocar dos aspectos. Uno, primero, remitirme a lo que son una mercancía, lo que es la mercancía, lo que es un producto. Y ya en 1800 y pico, nos decía Carlos Marx en El Capital, toda mercancía tiene dos valores: un valor de uso, un valor real para satisfacer una necesidad real, y un valor de cambio. Es el segundo valor que tiene una mercancía. El valor de cambio es el valor que creemos imputarle, las creencias, la publicidad, los aspectos psicológicos que intervienen para pensar que un pantalón de marca nos va a dar estatus, nos va a dar un mayor nivel socioeconómico, digo, expresa o refleja, ¿no? Pero bueno, nos va a hacer sentir más, nos va a hacer creer que valemos más por lo que portamos, por lo que tenemos. Entonces, estos dos conceptos yo creo que son básicos en esta discusión de la sociedad de consumo, y pues ahí entran ya los aspectos psicológicos, ¿no? Yo creo que un pantalón pirata, igual que un pantalón de marca, nos sirve para satisfacer la misma necesidad, que es cubrir solamente nuestras partes y pues protegernos para el trabajo, o sea, dependiendo, ¿no? O sea, tiene diferentes funciones. Un pantalón de mezclilla, el estar cómodo, el usar pantalón de vestir, o sea, pero nos satisface, tiene la misma función de valor de uso, no así en el valor de cambio, ¿verdad? Entonces, y toda la mercancía tiene estos dos principios, estos dos valores, y se aplica, y de ahí ya derivan las cuestiones psicológicas y las creencias. Otro aspecto que me gustaría tocar ya de entrada, que estamos en una sociedad consumista, eso no nos quepa la menor duda. Es una sociedad capitalista que la rige la ganancia, la libre empresa, y efectivamente, si no hay necesidad, las vamos a crear para seguir vendiendo y seguir produciendo y seguir obteniendo ganancia. Entonces,
El segundo principio es que estamos en una sociedad consumista y eso no nos se ve en los medios de comunicación, en la televisión, donde ustedes quieran, se ven los celulares, se ven las computadoras que año con año casi prácticamente tenemos que estar actualizando y renovando. Cuando ya la tecnología está avanzada para una computadora que nos van a vender dentro de 10 años, nos la van vendiendo parte por parte, cada año nos hacen programas que demandan más espacio, más memoria, más capacidad y nos la están vendiendo para que sigamos consumiendo y comprando. Entonces, estos son los dos aspectos que quiero enfatizar de entrada y bueno, ahí le paro para la mesa. Gracias, Carlos. Bien, pero no sé si ustedes lo vieron o no, pero yo no vi realmente la respuesta del sector económico. Si se va o no a destruir el mundo, porque además yo les recuerdo un incidente, un hecho histórico en el año 2001, el 11 de septiembre, en la noche, cuando viene el mensaje del presidente Bush, incluso del alcalde Giuliani, convocaban a la gente a rezar, no, a estar en sus casas, no, a salir y consumir. Ustedes lo recuerdan. En los discursos le decían, no hay problema, lo vamos a controlar, ustedes salgan y consuman, todo está bien. Esto hablaba de la urgencia de imprimir esto. Entonces yo vuelvo con una pregunta así muy sucinta, Salvador. ¿Es cierto que se implota la economía y que todos nos morimos si dejamos de consumir? ¿Sí o no? Gracias, Carlos, por eso decía que eran retos grandes. De economía. Vuelvo a estos dos aspectos. Consumimos por necesidad. Lo que no consumimos por necesidad básica son las marcas, las creencias, el estatus. Entonces, es difícil, pero es muy sencillo. Y si dejamos de consumir, nos vamos a morir, obviamente. La sociedad las personas no podemos dejar de consumir. Pero es diferente consumir por necesidad básica y elemental o consumir por la creencia de que el consumir, adquirir aquellas mercancías, aquellos productos, un celular de tercera, cuarta, quinta, no sé en qué generación vamos, me va a dar más estatus. Entonces, yo creo que el celular que salió hace 10 años nos da la misma función. No, es que ahora podemos chatear y hacer internet, y etcétera, etcétera, por el celular. Entonces, muy sencillo, si dejamos de consumir, nos morimos, pero ¿qué es lo que vamos a consumir? Ese es el problema, Carlos. ¿Qué es lo que estamos consumiendo? O sea, no es si dejamos de consumir nos vamos a morir, obviamente. El problema es que esta empresa, libre mercado y esta competencia y toda la economía global apuesta al libre consumo, a una sociedad consumista. Efectivamente, si seguimos por este rumbo, ahora me voy al extremo, dices. Efectivamente, si seguimos por este rumbo de consumir por la creencia y no por la necesidad, por la creencia del estatus, etcétera, etcétera, sí se va a acabar la sociedad, pero es por exceso de consumo, por no volver a lo elemental y a lo básico, ¿no? Es decir, porque la industria cada vez utiliza más los recursos naturales, nos estamos acabando. Obviamente, ¿no? Y de allí ya viene que en otras veces se está discutiendo el calentamiento global y todo eso, ¿no? Pero entonces, si dejamos de consumir nos vamos a morir, pero también si seguimos por la línea que estamos siguiendo de una sociedad consumista, también nos vamos a morir. También nos vamos a morir. Muy bien, asunto arreglado, ya nos quedó clarísimo. Más o menos hace unos 30 años, o un poco menos, unos 25 años quizás, fue cuando empezó a cobrar mucho reconocimiento, que ya no era tanto aquel axioma de que más es mejor. No era nada más crecer, la economía no tenía que crecer, sino ser sustentable. Se acuña la expresión de desarrollo sustentable, la sustentabilidad, tiene algo que decir de esto, ¿no? Dada que la economía ya nos dijo que si consumimos no vamos a morir, y si no consumimos también no vamos a morir. Ana Córdoba, desde la perspectiva de la sustentabilidad, ¿cómo resolvemos este problema, este dilema? Bueno, está muy interesante la discusión. En efecto, lo único que tenemos garantizado es que vamos a morir, ¿verdad? Eso desde que nacemos. Quería agregar lo que habías mencionado otra cosa hace rato, no solo cuando el 11 de septiembre, sino ahora con la recesión de Estados Unidos,
en la crisis del año pasado, también el presidente Obama estuvo pidiéndole a la sociedad americana que no dejara de consumir para que pudieran salir de la crisis. O sea, era como una condición. Y uno, desde el punto de vista de la sustentabilidad y del medio ambiente, dice, wow, o sea que el sistema económico actual requiera que todos consumamos para sobrevivir, cuando por otro lado el consumo de los recursos naturales que se está teniendo con el consumo actual está deteriorando muchísimo al planeta y a los servicios ambientales que nos presta el planeta, y cuando el consumo es tan inequitativo a nivel mundial. 20% de la población mundial consume el 80% de los recursos a nivel mundial, ¿no? Y el 80% de la población mundial más o menos vive en pobreza y consume el 20% de los recursos. Entonces, derivado de estas dos reflexiones, de que el consumo actual, de las formas de producción actual, las formas de consumo actual, están por una parte muy mal distribuidas, eso es un problema social, y por otro lado están consumiendo una cantidad de recursos naturales y contaminando muchísimo el medio ambiente. Esa es una realidad ambiental. Es que surge el concepto de consumo responsable. Y el concepto de consumo responsable implica que uno elige un producto o un servicio con base en su precio y calidad, que es lo que todos estamos acostumbrados a pensar, qué precio tiene, qué calidad tiene, pero también con base en el impacto social que tiene, y en el impacto ambiental que tiene, y en la actitud ética o la actitud de responsabilidad social que tiene la empresa que está generando ese producto, ese servicio, ¿no? Entonces ese es como el nuevo paradigma, justamente para atender lo que nos dice Salvador, de que pues sí, todos estamos consumiendo para vivir, pero entonces hacer elecciones conscientes de qué consumimos, y como nos decía Teófilo hace rato, por qué estamos consumiendo. O sea, una cosa es satisfacer una necesidad básica y otra cosa es satisfacer necesidades construidas socialmente. Y el problema ahí es sobre todo cuando nosotros, los que estamos aquí presentes, somos parte de ese 20% de la población que consumimos el 80% de los recursos. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿necesito yo consumir tanta agua, tanta energía, tantos recursos materiales de todo tipo, tanto espacio público para mi carro, ¿verdad? Cuando hay un gran sector de la población que no tiene acceso a agua potable en su casa, en esta misma ciudad, a espacio público en donde transitar, porque el brindarle más espacio a los autos, pues es otra forma de marginación social. Solo aquellos que tienen autos, que tienen un poder adquisitivo determinado, tienen derecho a usar ciertas partes de la ciudad, ¿no? Y bueno, y así también la contaminación. Generalmente los que tenemos mayores recursos no estamos expuestos a los resultados de nuestro consumo, no vivimos al lado de los canales de aguas residuales a cielo abierto, no vivimos en las zonas donde no hay sanitarios y la gente tiene que defecar aire libre y entonces están ahí más presentes, no vivimos al lado de las carreteras donde está el humo y el smog y todo eso, ¿verdad? Entonces, en esta cuestión del consumo hay que pensar mucho cómo está distribuido, y el consumo responsable empieza a atender eso. Una frase que me gusta mucho y que es una que nosotros que somos parte del 20% más consumistas tenemos que tener en cuenta, es que hay que vivir, nosotros debemos vivir sencillamente para que otros puedan sencillamente vivir, ¿no? Y creo que es una frase muy, muy poderosa. Y entonces en el mundo tenemos que balancear un poco el consumo. Por un lado, los que consumimos excesivamente, que somos todos los que estamos sentados aquí, pues pensar en reducir nuestro consumo para que los sectores de la sociedad que no pueden acceder a estos niveles de consumo puedan tener un nivel de consumo mayor y puedan realmente satisfacer sus necesidades básicas o como el valor de uso, ¿no? Entonces, bueno, ese era un punto que yo quería tocar. Si puedo tocar otro punto o después estamos. Sí, ¿tú crees que ahorita es cuando hay que tocar el punto? Pues en esto del consumo responsable o de un consumo consciente o ambientalmente amable, mucha gente piensa, bueno, pues entonces
nosotros, este 20% de la población que tenemos un nivel de consumo tan alto y un nivel de confort tan alto, a veces pensamos que entonces significa que vamos a tener que reducir nuestro nivel de vida, nuestro confort y vivir pues así con un juego de ropa en un cuartito, con frío y sin agua y todo, pues para que más o menos se pueda. Y aquí lo interesante es que la tecnología y los tipos de productos que consumimos nos pueden ayudar a ver que no necesariamente por un consumo responsable nos implica reducir el confort ni reducir la satisfacción. Y les voy a dar algunos ejemplos de cómo podemos tener confort y satisfacción con un impacto ambiental muy pequeño, ¿no? Por ejemplo, aquí en Tijuana tenemos el ejemplo de Ecoparque, que espero que todos los que estén aquí lo conozcan, pero si no, que vayan a conocerlo. Es un área verde muy frondosa en una zona muy árida como es Tijuana. Es muy agradable estar ahí. Y esa calidad, ese ambiente, ese satisfactor de estar caminando ahí, no le cuesta al ambiente porque en realidad está reusando aguas residuales que están siendo tratadas. Entonces, es un segundo uso que se les está dando al agua y en ese proceso se está generando un ambiente de mucho confort, que genera mucha satisfacción, que es muy estético y que no está dañando el ambiente. En contraste, por ejemplo, a lo mejor a un club de golf o a cualquier otro parque de la ciudad o algo así que se esté regando con agua potable, agua limpia, que eso sí entonces tiene un impacto tanto ambiental como social, porque sabemos, bueno, no conozco las estadísticas de Tijuana, pero no sé si el 100% de la población en Tijuana tiene acceso a agua potable en sus casas. No lo sé, generalmente no es el caso. No. Sí, dices que casi. Pero me supongo que hay una serie de comunidades marginadas que no tienen acceso a servicios públicos de ningún tipo. Y bueno, sabemos que hay una población, o que a lo mejor sí recibe el servicio, pero con tandeos, con irregularidades, todo. No sé cómo es el caso. ¿O por un costo alto? ¿Por un costo? Bueno, en realidad no estamos pagando el costo del agua, pero y menos los que estamos en esta sala aquí. Pero entonces a lo que voy es que si pensamos en una situación de un ecoparque, pues no estamos causando un impacto ambiental ni un impacto social negativo, y al contrario sí estamos ganando un satisfactor y un confort. Otros ejemplos. Podemos tener, o sea, que nosotros buscamos nuestro consumo, no quiere decir, ahora me tengo que bañar en un minuto y con agua fría, no puedo. No, se puede bañar uno con agua caliente siempre y cuando uno tenga, por ejemplo, un calentador de agua solar, que eso no nos requiere casi de consumo de gas y que el sol está brillando de todas formas todo el día, y entonces podemos tener agua caliente sin impactar al medio ambiente. Entonces mantenemos nuestro confort, pero de una forma responsable, de una forma consciente, ¿no? Otro ejemplo, podríamos tener regaderas muy largos si queremos, siempre y cuando esa agua de nuestra regadera, las aguas grises, se usen a lo mejor para regar un jardín, porque entonces ya le estamos dando doble uso, y si de todas formas se iba a regar ese jardín, pues es un poquito como la idea de Ecoparque, se está regando con aguas residuales. Entonces no tenemos por qué dejar de tener un jardín o dejar de tener una ducha larga y calientita y rica. Y como eso mucho, no tenemos que dejar de manejar largas distancias si tenemos un coche híbrido, por ejemplo, o un coche eléctrico, donde por una misma cantidad de gasolina podemos, o sin gasolina, manejar distancias muy largas. Entonces no significa necesariamente el consumo responsable que tenemos que reducir nuestro confort y nuestra comodidad, nuestros satisfactores, y entonces eso es algo que quiero conversar. Muchas gracias. Ahora, hay varias cosas muy interesantes que tocó ahorita Ana, que tienen que ver con política pública, y luego yo voy a pedir al señor subsecretario que tome nota, porque luego nos va a tener que decir. La perspectiva entre las cosas que la política pública puede regular o tener una opinión es esto del uso de los bienes públicos, es decir, el uso de las vialidades es privativo de aquel que tiene automóvil, desplazando por supuesto a peatones, desplazando incluso a quienes pugnan por un transporte masivo público más eficiente, el incentivar el uso de la energía solar o incluso de las aguas grises, como lo mencionó, el reuso del agua,
Todo esto es un asunto que no lo puede uno hacer a pequeña escala a nivel individual, pero realmente lo que se trata es que en una gran escala de carácter público se dé esto. Otra cosa que mencionó, aunque tangencialmente, tiene que ver con el agotamiento de recursos naturales, una parte del problema, el agotamiento de sumideros, es decir, en dónde se va nuestro desperdicio es otro. Realmente este foro está asociado a esto segundo, que lo que está pasando es que resulta demasiado el desecho para la capacidad de la Tierra de asimilarlo. Estas ideas, reflexiones, porque no voy a una segunda ronda, voy a preguntarle ahora a Teófilo si tiene algunas reacciones a lo que ha ocurrido y quiero regresar a dos términos, un término que ya habíamos hablado, esto de la escasez, el factor psicológico de la sensación de escasez, porque el agotamiento de recursos naturales, toda vez que no somos tontos, los seres humanos, vemos lo que está pasando, hay un pleito entre nosotros por los recursos naturales, no sabemos que los sumideros son peor, el agotamiento de sumideros es peor, y el calentamiento global nos lo dicen, pero no nos están diciendo que lo que está pasando es que se está agotando la capacidad. Bueno, hay un pleito pues por esto que son los bienes públicos, los bienes naturales públicos, y entonces empieza a ocurrir la exacerbación de las tensiones en eso que llamamos guerra. ¿Por qué? Porque la guerra está asociada a la sensación de que yo necesito mi espacio, yo necesito mis derechos sobre tus derechos, ¿no? Es decir, pelearse contra el otro. Bueno, escasez y guerra, todos estos factores psicológicos, me gustaría ahora en una segunda ronda, cualquiera, desde la perspectiva que tienen todos, desde el economista, el psicólogo, el sociólogo, el antropólogo y el ambientalista, ¿qué opinan? ¿No? ¿Cómo es eso? ¿Quieres arrancar? Sí, hay muchos factores que intervienen y quería un poquito retomar lo que dice Salvador y nada más quería comentar esto y tiene que ver con el consumo responsable. Él refería que si consumimos, bueno, como estamos haciendo vamos a morir, ¿no? Si no, pues también. Entonces tenemos que ir pensando en un equilibrio y ahí quiero intervenir con algo que llamamos en psicología la teoría general de sistemas. De manera sencilla, esto implica que todo es un sistema. Y lo que pasa en un determinado lugar va a pasar en otro. O va a influir, ya sea para beneficio o para perjudicar esa otra parte. Entonces, en ese sentido, la escasez, las guerras, pues van a influir en todos nosotros, queramos o no de forma directa o indirecta. El consumo, por ejemplo, estaba avisando. Si ustedes saben cuánto se consume en una guerra, por ejemplo, de botas, algo muy sencillo. ¿Cuántos pares de botas se gastan en una guerra? ¿Y dónde queda ese material? ¿Cuántos pares de agujetas se gastan en una guerra? Ya no hablemos de, obviamente, el armamento con el que se utiliza ahí y dónde va a parar. Los residuos tóxicos, ¿dónde van a parar? ¿Dónde quedan? De alguna otra manera eso va a repercutir en el medio ambiente y en nosotros directamente. Por eso, efectivamente, las guerras, no quiero ir más allá de lo que estamos abordando, pero implica precisamente una cuestión de poder sobre otro o sobre otros. Es el poder. La guerra es para tener más poder sobre otros, sobre el más débil o alguien que tiene menos poder. Por un lado. Por otro, la cuestión, yo diría, de los factores que pueden intervenir y que pueden perjudicarnos ya directamente a nosotros, es ¿qué estamos haciendo? Yo pregunto eso, ¿qué estamos haciendo nosotros de manera muy sencilla y práctica? Yo en ese sentido, digamos aquí en Tijuana, ¿qué estamos haciendo? ¿Tenemos conciencia del problema realmente? Porque a veces pensamos que si tenemos conciencia podemos generar un cambio, y no necesariamente. Muchas personas están conscientes que tenemos un problema, pero no hacemos mucho, ni poco. Yo diría, ¿somos sensibles ante un problema que tenemos? Entonces sí. Si somos conscientes y somos sensibles, hay más posibilidades de generar un cambio en lo que estamos abordando. Yo diría, iríamos por ahí, y para ser más práctico, yo preguntaría, ¿qué estamos haciendo? Digamos, si hiciéramos algo en nuestra casa, un ejercicio muy sencillo, que llegáramos a casa, con todo lo que Ana nos está compartiendo también, y revisáramos los productos que tenemos. ¿Y qué sirve y qué no sirve? ¿Cuántas cosas sacaríamos de nuestras casas?
40 o 50 que estamos aquí, ¿cuántas cosas sacaríamos y que tal vez no le damos ninguna utilidad? La pregunta es, ¿qué haremos con todo eso? ¿A dónde va a parar todo eso? Y quiero tomar esto para ver algo más práctico, porque podemos discutir muchas cosas e irnos incluso a nivel mundial, pero yo diría, ¿qué pasa en nuestra propia sociedad tijuanense? ¿Qué estamos haciendo? Ahí termino porque quiero que los demás puedan opinar. Gerardo, ¿alguna reflexión de esto que estamos hablando? Sin duda, el consumo responsable es algo que debemos considerar en todos los ámbitos de nuestra vida, o sea, consumir y combinar con ciertos cambios en nuestro estilo de vida, en nuestra forma de pensar, y tener también una mentalidad crítica, reflexiva, para poder tener nuestra propia visión de lo que queremos y de lo que necesitamos. El consumo nos lleva por una carretera y nos lleva por un camino hacia, si no somos reflexivos, nos lleva por el camino que quieren las empresas, que quiere el mercado, y caminamos a ciegas, siguiéndolo y haciendo lo que nos dicta el gran hermano, que es el mercado, que es la industria. Sin embargo, hay cosas que podemos hacer nosotros para poder llevar un ritmo diferente, un paso diferente. Yo recuerdo también, quiero comentar sobre un autor de 1960, Vance Packard, es el nombre del autor, que habla tiene un libro que se llama Los hacedores de desperdicios, en inglés Waste Makers, y en ese libro nos dice cómo la industria planea, o cierto tipo de industrias planea las mercancías para que tengan solo una vida mucho más corta, algo que ya se nos mencionaba, que si una computadora, en este momento hay una tecnología para que crear computadoras que puedan durar 10 años, sin embargo, eso no sería económicamente redituable para la industria. Entonces hay una obsolescencia planeada, es decir, que no solamente por el funcionamiento, a veces por cuestiones estéticas más que de funcionamiento, nosotros empezamos a cambiar los productos, ya no nos sirven, no porque esté roto el pantalón, sino porque el color ya no está de moda, no porque la televisión esta grandota que todavía tengo en mi cuarto no sirva, sino porque pues, la plana se ve mejor el fútbol en la plana, entonces hay que comprar una plana y entre más grande, pues más grande soy yo. Entonces hay una equivalencia del tipo de mercancías y cómo las vamos reciclando, el poder comprar, el poder desechar, este consumo conspicuo, este consumo constante que nos lleva a desechar, a tirar, y este tirar también es una marca de clase. Si yo puedo reciclar mucho, pues se lo puedo regalar a mi primo, a mi hermano, la televisión, pues quiere decir que yo tengo suficientes recursos como para comprar y repartir, y puedo tener lo más actualizado del automóvil, de la moda, de los artefactos para mi casa, de la computadora. No le hace que ya no sirvan. O sea, antes estaba yo sobre el MP3, pues ahora ya estoy sobre el MP4 o sobre el MP5 o sobre lo que venga. Y si bien es cierto que los jóvenes ahorita están, por una parte, muy sensibles, los niños, a las cuestiones ambientales, porque en la escuela les enseñan o les hablan de cuestiones ambientales, por otra parte, los niños son presas de este consumo. Por una parte, si les dicen que reciclen la hoja de papel, la reciclan, pero inmediatamente se van a la tiendita y compran las papitas, las frituras, los dulces, con todos los empaques y los tiran sin reciclarlos, ¿no? Entonces, hay estos niños o estos jóvenes que son presas del consumo, que son los que quieren el teléfono más nuevo y que nos los exigen y nos chantajean a los papás o a los tíos, y que no, es que este teléfono ya no sirve, es un ladrillo, nos dicen. Y ser un ladrillo es una ofensa, o sea, ¿cómo yo voy a traer un ladrillo? Pues, y mis compañeros, ¿qué van a decir de mí? ¿Quién me dice que yo traiga un Nokia de hace 3 años, no? O sea, yo debo traer un teléfono táctil, un teléfono inteligente, que me haga todo, que yo no lo necesite hacer, pero que lo haga todo, ¿no? Estas necesidades creadas, esta forma cultural de orientarnos hacia el consumo, de que el consumo sea repetitivo, sea en un ritmo acelerado, nos lleva primero a invertir nuestros recursos económicos de una manera en que no necesariamente es la mejor,
no necesariamente estamos planeando, siempre pensamos que tendremos más y más recursos para consumir. Y algunos pues nos embarcamos con las tarjetas de crédito para consumir lo que no podemos pagar. Y a veces nos embarcamos con muchísimo más de lo que podemos pagar en un año, en 2 años, y estamos con deudas de consumo y estamos al mismo tiempo desperdiciando nuestros recursos. El consumo entonces sí tiene este gran peso de las creencias, de la cultura, del estatus, y tenemos que reflexionar y ser un poco críticos si es lo que queremos para nosotros o si es lo mejor para nosotros y para nuestra sociedad. Muy bien. Salvador, ¿somos consumidores o somos víctimas? Por lo que hemos escuchado. Víctimas, hemos sido engañados, nos han vendido la felicidad y nos entregan productos con obsolescencia que señalan. Sí, efectivamente, Carlos, coincido con este comentario muy breve que hace muy puntual, pero atinado, ¿no? Quiero tocar algunos aspectos que hemos comentado aquí y el que me viene a la mente primero es algo de lo que manejaba, me parece aquí, Teófilo, de sistemas, ¿verdad? Por ejemplo, el comentario del que decían, ¿por qué nos invitan a consumir? Actualmente los problemas económicos mundiales son que no es que haya escasez de productos, es que hay demasiados productos y no se consumen. Entonces, por eso es que nos invitan a consumir. Las empresas, como les insisto, obtienen ganancia de este ciclo de producir para vender y consumir, ¿no? O sea, es un sistema. Entonces, cuando este sistema falla, cuando hay sobreproducción, se deja de vender, pues lo que buscamos es activar el mercado, consuman, gasten el dinero. Si las empresas dejan de vender, empiezan a despedir empleados. Hay menos gente con dinero, con posibilidades de comprar, y entonces se torna en un círculo vicioso, no destructivo. Por eso nos invitan a consumir. Primer punto. Segundo punto, los conceptos iniciales que nos invitaste a reflexionar fueron sobre la escasez de los recursos y la guerra. Las sociedades son ricas en recursos. Nuestro país, México, tiene bastantes recursos naturales, igual Estados Unidos y así, ¿no? Pero el objetivo de esto es expandir, ¿no? La guerra lo que busca realmente es una expansión de los mercados, un control de los mercados. Y decía, hay un dicho por ahí, dice, ustedes han notado que en un país donde haya hamburguesas de esta marca McDonald's, dice, esos países nunca los va a invadir Estados Unidos. Así de sencillo. ¿Para qué si ya están ahí? O sea, militarmente, ¿verdad? A eso me refiero. Entonces, las guerras lo que buscan es una expansión de los mercados. Pero dicen, pero es demasiado costosa, ¿no? Cuesta miles, millones de dólares y de vidas humanas. Sí, pero los costos de la guerra son sociales. Los asume toda la sociedad, el pueblo norteamericano en este caso, y el pueblo mexicano de los paisanos que andan por allá. Enlístense y les arreglamos su visa, su green card, y por 3 años de servicio, si es que regresan vivos, ¿no? Entonces, los costos sociales de la guerra los asume la sociedad, pero los beneficios de la guerra son privados. Eso los obtienen unas cuantas empresas. Por eso es que funciona esto de por qué la expansión de los mercados, ¿no? Se financian con la sociedad, los financia, pero en cambio los beneficios los obtienen las grandes empresas transnacionales. Entonces, ese fue el primer punto que nos invitaste a comentar, Carlos, y obviamente pues ahí viene el control de los recursos naturales, ¿no? Finalmente por ahí, para terminar, nos decías sobre, ¿cuál fue el último punto que decías? De esto de, si estamos... Si éramos víctimas, nos presentaban, nos venden la felicidad, pero nos entregan productos. Sí, sí. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Carlos. Sí. El último comentario, sí. Obviamente somos víctimas,
Y somos víctimas por esos medios de comunicación, y ustedes, nosotros no nos vemos, somos víctimas del 20% que estamos aquí. Sí es cierto, yo no le quería a Ana de que éramos el 20%, pero sí es cierto, Ana, y ya después reflexioné, o sea, yo no me había considerado en ese 20% de los más ricos, pero efectivamente, creo que todos los que estamos aquí somos ese 20%, y los invito a meditar, y efectivamente ustedes, como yo, nos estamos acabando el 80% de los recursos. No es cierto, ¿verdad? Eso se los acaba Bill Gates u otra gente que está en otro nivel. Bueno, pero bueno, las invitaciones a esos recursos, al uso eficiente de nuestros recursos, a buscar el reciclaje, son adecuadas y son las certeras. Sin embargo, yo creo que, como dice Carlos, al final lo vamos a dejar para lo de las políticas, pero bueno, se adelanta. Sin embargo, no basta un esfuerzo individual, ¿no? Carlos dice, evitamos el consumo de los desechables, de los contaminantes, de los vasos de unicel. Y nos decían algunos profesores de Estados Unidos, por supuesto de origen latino, dicen, México, dicen que es un país corrupto. Dicen, la corrupción más grande está en Estados Unidos y en los niveles altos de esferas de los diseñadores de política. Los que por acá nos dicen, no contaminemos, no usemos vasos de unicel, tardan 20 años en degradarse. No. ¿Y por qué? Si ya sabemos eso, se siguen vendiendo. Otra vez, porque una empresa negocia con un funcionario, pasa la tajada y permite que venda millones y millones de toneladas de unicel. Total, la ganancia es privada, el costo va a ser para la sociedad. Entonces, efectivamente, estamos inmersos y somos víctimas de la publicidad y de los medios. Este asunto del 2080 lo introdujo aquí Ana Córdoba, y que ahora lo retoma Salvador. A mí me hace pensar algo que cabe como reflexión para este foro, porque de ahí se puede dictar algo de política. Este foro está construido alrededor de manejo de residuos y educación ambiental como los dos ejes centrales. Y esto quiere decir que nosotros, los del 20%, suponemos que los otros, los del 80%, necesitan educación. Porque si no, se va a llenar de basura la ciudad, Necesitamos educarlos a ellos. Yo quisiera una reflexión ya final de todos, empezando por Ana Córdoba, de esto del 2080. ¿Es realmente el 20% el que necesita esa educación? Estamos hablando de educación ambiental para la gente que tiene poca educación, y nosotros que somos los que estamos más educados, somos los culpables. Bueno, es que nos dejas muchas tareas, Carlos, porque yo todavía estoy con la tarea de la escasez y la guerra, pero tomo las dos. Las dos. Bueno, con respecto a la escasez y la guerra... Y te comisiono las dos porque eres la única mujer en el panel y son las únicas que saben hacer más de una cosa a la vez. Esta cuestión de la escasez, las primeras sociedades en el mundo que encuentren la manera de aumentar, de mantener o aumentar la calidad de vida con escasez de recursos, en lo que nos encontramos escasez de agua, escasez de efecto sumidero o de poder de recepción de contaminantes de la tierra, escasez de alimentos, escasez de muchas cosas, van a ser las sociedades que van a poder hacerlas más competitivas en el futuro, ¿no? O sea, aquellas sociedades que aprendan a reusar el agua primero, que aprendan a usar el agua de lluvia que cae sobre su territorio en vez de estar trayendo agua de otra parte, que aprendan a usar la radiación solar que está cayendo en su territorio sin tenerla que traer de ningún lado. Esas son las sociedades que en un contexto de escasez, que ya se viene a nivel mundial, van a ser las más competitivas y las más exitosas, y no por nada Obama también está promoviendo en Estados Unidos la industria limpia, los empleos verdes que le llaman y las energías renovables, ¿no? Entonces, Perdona, pero además no estamos hablando nada más que aprendan a usarla, no quiere decir que tengan la tecnología, ¿no? Y quiere decir algo más en términos de cómo se consume, o sea, cómo la sociedad se educa hacia ello, cómo se distribuye, cómo los comerciantes la comercializan. Yo creo que quiere decir algo más que nada más tecnología. Yo estaba pensando en quienes desarrollan la tecnología, la patentan y la venden y se hacen
los ricos haciendo eso, ¿no? Pero además tienes razón, hay mucho más instituciones. Sí, pero eso te dejo que tú hagas esa intervención. Pero el punto es que sí, o sea, nosotros todavía podemos llegar a ser un país muy competitivo a nivel mundial si nos saltamos un poquito a ese nivel de ver cómo podemos tener auge en un medio de escasez, ¿no? Y que es lo mismo que hablar de mitigación, de adaptación a cambio climático, ¿no? En un medio donde hay escasez de espacio para emitir emisiones de carbono, cómo podemos ser exitosos en eso. Entonces creo que eso es una vía de desarrollo muy interesante a la que todos podemos acceder ahorita y pues el que lo entre primero pues va a ganar por ahí. Y en cuanto a la educación, ¿no? ¿A quién tenemos que educar en este esfuerzo de, regresándome al punto del consumo responsable? Pues sí, pues primeramente a los que más consumen, ¿no? Entonces, y además pues es más fácil, si el 20% de la población es la que más consume, pues es una población más pequeña a la que hay que llegarle, y es supuestamente una población más informada y más educada que supuestamente debería poder entender los mensajes, eso sí ya lo sé, pero eso me lleva a que una cultura de consumo responsable pues requiere que la gente tenga información del ciclo de vida de todos los productos y los servicios, de dónde viene cada producto que consumen. ¿Viene de una extracción de algún recurso natural no renovable como el petróleo? ¿O viene de un bosque sustentablemente manejado? O sea, ¿de dónde viene? ¿Cómo está producido ese producto o ese servicio? ¿Y a dónde va cuando termina? ¿Es un árbol de Navidad que puede ir a otro uso como esta mesa? ¿O es un zapato o un tenis que está en un conglomerado de materiales que ya están tan mezclados todos que no hay manera de reusarlos o de reciclarlos, ¿no? Entonces hace falta que la gente tenga información, bueno, primero que tenga conciencia de empezar a pensar, para la próxima cosa que quiero comprar necesito saber de dónde viene y a dónde va, pero para poder saber de dónde viene y a dónde va necesito una política pública que le requiera al productor informarlo, ¿verdad? Que le obligue a decir este material tiene tanto por ciento de insumos reciclados o reciclables, ¿no? Y entonces eso es una cuestión de política pública. También el consumidor tiene que conocer sus opciones alternativas, o sea, yo cómo voy a poder hacer una mejor elección si solo sé de un tipo de bolsa que se vende, si no me dan alternativas. Esta es una bolsa de una fibra sintética, que me imagino que viene del petróleo. Y si no me dan otras opciones de bolsas que puedo comprar, si no hay en el mercado más opciones, pues difícilmente puedo actuar yo con mi conciencia. Entonces es otra cosa donde entra el sector privado, donde entra también el sector gubernamental, de brindar esas opciones alternativas, de hacerlas de conocimiento del público, ¿no? Y finalmente, es una cosa que los economistas también, pues hacerlo de un precio accesible. Ahorita muchos de los productos verdes o servicios verdes son más caros, pero parte de eso, bueno, hay dos razones, pienso yo, me podrá corregir Salvador, pero una razón es que no se producen a grandes escalas, entonces hay economía de escala que no se gana para reducir los costos de producción, porque todavía es muy pequeño el mercado. Y la otra razón es porque, lo que nos decías ahora hace rato, los costos son sociales, están externalizados esos costos, no están internalizados en el precio, y las ganancias son particulares o de la empresa que los produce. Entonces, ahí también entra toda una cuestión de política pública, de tener que internalizar las externalidades que dicen, o sea, todos esos costos sociales y ambientales que genera un producto, pues que estén reflejados en el precio, ¿verdad? Si algo, y esto es un punto, por ejemplo, en Alemania instauraron hace ya como 20 años, yo creo, un sistema que se llama, supongo que sigue existiendo, el punto verde, que todas las empresas se tienen que hacer responsables del embalaje con el que venden sus productos. Si una pluma viene en un, ya ven con ese plástico en el que viene, ¿no? Y dices, oye, eso no es reciclar. Si ese plástico con un cartón en el que viene la pluma para venderla es algo que le va a costar al municipio recolectar,
disponer que la sociedad no va a poder reciclar y que va a estar ahí en un relleno sanitario durante siglos, bueno, pues ese precio que lo pague la empresa que lo está generando y que ese precio se internalice en el costo de ese lápiz. Y el que entonces lo venda en un embalaje que sea más pequeño o de puro papel, que sí sea reciclable, pues no se le aplica un impuesto adicional a esa empresa. Entonces hay muchas formas de hacer esto, pero pues sí, hay una serie de cosas que hay que hacer para educar a este 20%, parte con conciencia y parte en el bolsillo. Estamos llegando ya al final, aunque hemos entrado de ideas, el público a mí me interesa, ahora que se van a hablar ellos también. Le vamos a dar claramente la palabra a nuestro subsecretario Luis Flores, que al arranque me pidió una hoja y luego me pidió otra hoja, y sigue anota y anota, entonces va a tener mucho que decirnos. Pero entonces les pido, así como de un minuto, la última reflexión, uno por uno, empezando por qué. Sí, gracias. Bueno, creo que la reflexión más importante que podríamos hacer desde mi punto de vista es realmente qué tan conscientes estamos de esta problemática, como lo decía hace rato, y sobre todo qué tan sensibles. Desde la psicología, decía hace rato, podemos estar conscientes, pero no se garantiza un cambio. Pero si somos conscientes y sensibles de que nos va a afectar, es más probable generar un cambio. ¿A través de qué? De información. Yo diría desde tres áreas importantes. Uno, desde la propia familia, de nuestra familia. Nosotros y nuestros hijos, ¿cómo estamos educando a nuestros hijos en esa temática? ¿Cómo le generamos conciencia a través de lo que decimos y de lo que hacemos? Si nosotros reciclamos, ellos también podrán hacerlo. Entonces, lo que hagamos en nuestras familias es básico. Y desde luego la escuela. El otro ámbito es la escuela. Que la escuela tenga programas que trabajen sobre ese sentido también de conciencia y de actuar sobre todo. Y tercero, pues la sociedad, donde también, desde luego es importante el gobierno, las políticas públicas. Efectivamente, que las empresas se hagan responsables y que los costos no tengamos que pagarlo nosotros, no únicamente en el bolsillo, sino también en la cuestión de salud. Finalmente, yo diría que es importante preguntarnos, cuando consumimos determinados productos, cuál es la utilidad que le daremos finalmente. Muchos de esos productos tienen que ver, curiosamente, con cosas o aspectos de frustraciones que tenemos. Y podemos ir compensando de manera encubierta esas frustraciones. Decía Carlos, bueno, pues felicidad, de alguna manera, pues no, obviamente no es la felicidad. Pensemos en la felicidad de nosotros en cuanto a la esencia de lo que hacemos y consumimos. Gracias. Gracias. Una reflexión, Gerardo, un minutito. Consumir es algo que vamos a seguir haciendo, pero consumir responsablemente, consumir con un compromiso social hacia nosotros otros, hacia otros seres humanos, consumir de manera responsable a la naturaleza es importante. Y para eso necesitamos tener una individualidad, no ser, quizás no víctimas, pero no ser borregos, no ser parte de un conjunto de individuos, sino más bien tener esta individualidad que nos lleva a definir lo que queremos y hacia dónde vamos. Pensar en que lo que consumimos genera residuos y que estos residuos, si no son bien manejados, como es en la actualidad, dañan el medio ambiente. Y por lo tanto, el ser responsable implica pensar en eso, reducir nuestro consumo a lo básico, a lo que es importante, a lo que es necesario, y tratar de que al consumir estemos comprando, estemos adquiriendo productos o mercancías que tienen menos carga de residuos para desechar, y que en todo caso, si los podemos manejar y separar para el reciclaje, pues estaremos disminuyendo la carga negativa, el impacto negativo sobre la naturaleza que tienen esos productos y sus desechos. Gracias, Gerardo. Salvador, así como un minuto final. Gracias, Carlos. Bueno, muchas gracias por la invitación.
parece que estos foros son importantes y nos llevan a reflexionar, y para varios puntos se han tocado muy importantes. Coincido con varios de mis colegas aquí expositores. Y bueno, para cerrar, yo creo que hay 3 cosas que cada uno podemos hacer, en mi humilde opinión. Son muchas, pero voy a citar un ejemplo que vi por ahí, ¿no? Una muy importante dice, es tener un hijo al cual educar, ¿sí? Darle esa educación de la cual estamos hablando aquí nosotros. Y para ello también el segundo aspecto sería escribir un libro, ¿verdad? Hacer nuestras ideas, plasmarlas en libros, difundirlas y transmitirlas. Y el tercer punto sería plantar un árbol. Yo creo que estos aspectos sintetizan el objetivo de este foro. Muchas gracias. Bueno, ayer platicando con una colega de la COSEF en Ciudad Juárez, me decía que su hija, que tiene como 8 o 9 años, hizo un trabajo para la escuela y en el que ella tuvo que investigar y encontró que una botella de PET, de esas botellas en las que compramos el agua, requiere de 1.5 galones de agua para producirse. Desde la extracción de la materia prima, la producción, la distribución y en su caso la disposición, requiere 1,5 galones de agua producir la botellita, que a veces pues, tiene medio litro, 300 mililitros, un litro de agua. Hay que decir que se enteró de eso, la pobre ya no puede comprar una botella de agua. O sea, esas son las cuestiones de información. ¿Quién nos informa de eso? ¿Por qué no sabemos eso los consumidores, ¿no? Y entonces la propuesta de que los consumidores exijamos que se empiece a ver un ecoetiquetado de pues, cuántos recursos, o por lo menos de agua, que es un recurso muy fácil de comparar en diferentes lugares, pues se requiere la producción de cada tipo de producto o servicio que estamos consumiendo, ¿no? Y pues yo terminaría con la frase esta que a mí me mueve mucho, que es vivamos sencillamente para que otros puedan sencillamente vivir. Bien, ahora sí, vamos a ver qué nos dice la autoridad. Ha habido muchos términos que vemos aquí. Ha habido regulación de nuestros bienes públicos, el uso del agua, el acceso al agua, la aplicación de ello. Le agrego otros, el subsidio perverso, no sé si se llama subsidio perverso, pero así lo voy a dejar y no lo voy a corregir, porque me parece que tenemos mucho coraje. Y hay otros como la transparencia y el derecho a la información. Aquí hay apóstoles allá está consumiendo café, gente que ha sido defensora del derecho a la información y la transparencia, que también tiene que ver con política pública. Entonces, una reflexión de parte de mi vista. Muy bien. Bueno, pues antes que nada, efectivamente, se tocaron muchas cosas aquí muy interesantes, de las que se puede obviamente no hacer una reflexión, sino todo un producto de reflexiones alrededor de cada uno de estos temas. El tema del consumo prácticamente está asociado a todas las actividades que se regulan desde la parte pública, desde el trabajo que hacen las autoridades gubernamentales en sus niveles de gobierno. Conocemos que son el municipal, el estatal y el federal, y desgraciadamente todas llegan a ese punto, al menos en las últimas fechas. Eso es lo que nos tiene aquí, lo que nos preocupa. Llega a ese punto de que como que hemos aprendido más rápido el consumo en sí, que cómo atender el producto de ese consumo o la generalidad de problemas que se generan en razón de ese consumo. Yo creo que, ahorita que lo comentabas, Carlos, de las políticas públicas y la forma como a través de esas políticas se pueden controlar en ocasiones estos excesos, porque aquí hablamos de exceso, ¿no? Las políticas públicas en la academia, como en la parte de la gestión gubernamental,
prácticamente vienen a ser una respuesta de una conducta determinada de individuos. En este caso sería ese consumo desmedido. Y ya hay en la regulación de nosotros, y sobre todo en la regulación ambiental, muchas de estas medidas que están orientadas con ese propósito. Por ejemplo, yo hace unos días platicaba, y ahorita que tú lo citabas, del tema del manejo transparente de la información. Yo recuerdo que por allá en diciembre, el 13 de diciembre del 96, cuando se publicó un decreto que tenía un nombre re largo, ahí por cierto, se llama decreto que reforma, deroga y adiciona las diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente. En este decreto se estableció, es un nombre así me gustan los abogados. En este decreto se estableció por primera vez en una regulación en México lo que era todo un capítulo que estaba relacionado precisamente con ese derecho de las personas a obtener esa información por parte de las autoridades, y esa obligación de la autoridad de transparentar sus actos públicos y de hacer accesible esa información. Entonces es algo que empezó en el área ambiental, y eso es una política pública ya puesta a disposición de los ciudadanos para poder retomar como una herramienta, hacer uso de ese derecho o solicitar el cumplimiento de la autoridad de esa obligación. Pues ahí está. Como ese ejemplo, obviamente, pues hay otros más, ¿no? Y comentar que en el tema de protección de los recursos naturales, prácticamente la normatividad ha sido, en este tema de la transparencia y de hacer accesible la información, siempre, si no es que ha sido como un denominador en la elaboración de las políticas públicas, siempre ser los primeros, ser, ahora sí que el área de la administración que lleva esa bandera primero y que después va a permear en otras áreas de la administración pública. Yo quisiera aprovechar este espacio para hacer un relato ahorita que los escuchaba a ustedes. Por ahí en una ocasión una persona me comentaba que, no sé si lo leyó de alguna parte o le sucedió en la vida real, pero me comentaba una historia de una ocasión que iba viajando una persona por allá en las costas de Jalisco, entre Michoacán y Jalisco, y por alguna razón sufrió un desperfecto el vehículo en el que iba y se quedó. Entonces no hallaba dónde quedarse, en un lugar donde no había servicios, hoteles ni nada, y pensó, pues en el primer lugar que encuentre y que me sienta seguro, pues ahí voy a llegar. Llegó a un lugar ahí cerca de la playa, se estacionó y el señor le dio posada, obviamente iba a cobrar ahí un dinerito, ¿no? por ese servicio que iba a prestar, y en la mañana pues, se despertó el amigo el señor le tenía ya un desayuno ahí preparado que era parte del servicio. Mientras desayunaba le dijo, oiga, me dice que este lugar está tan bonito que a mí lo primero que se me ocurre, porque del lugar de donde vengo así son las cosas, era poner aquí un hotel así, asá, y empezó a tener una infraestructura ahí muy bonita, ¿no? Y le empezó a hablar de un negocio al señor que le iba a dejar precisamente esa infraestructura, ¿no? Y esos servicios que él debía de prestar, aprovechando ese lugar tan paradisíaco, tan bonito, ¿no? Y al final el señor que lo escuchó durante todo el momento le dice, bueno, ¿y eso para qué? Pues ¿cómo que para qué es? Imagínate, dices, te va a generar unas ganancias que te van a permitir vivir como, ahora sí que como rey, como rico, y te puedes ir a un lugar muy hermoso a vivir y a vivir con tus ganancias, ¿sabes? Que vas a tener. Dice, no, dice, ¿para qué? Dice, pues, precisamente, dice, el día de hoy, en la mañana, para atenderte a ti, si me levanté, agarré mi pandita que tengo ahí, me metí a hablar, y ese pescado que te estás comiendo, lo cociné precisamente de esta pesca que tuve hoy en la mañana, y eso es lo que me gusta, y es un lugar donde a mí me gusta vivir. Entonces, un punto que yo no escuché aquí que se mencionara es cuál es la percepción que tenemos nosotros de la calidad de vida, y en realidad qué es lo que cada uno de nosotros necesitamos para tener ese nivel de vida que deseara, ¿no? O que quisiéramos compartir con los demás. Es un tema muy importante que lo que nos tocó aquí, yo creo que sí es también punto de partida para justificar de alguna manera por qué el consumismo, ¿sí? Y como les decía también hace un momento, la generalidad de problemas que se desarrollan alrededor de estos malos hábitos, ¿no? El tema que comentaba por aquí ahorita Ana Córdoba de el 80-20 o el 20-80,
Este es un tema que en realidad durante muchos tiempos ha generado una gran polémica, ¿no? Mucha gente lo hemos escuchado en ocasiones, sobre todo en la academia, y se nos trata de, a lo mejor no con el fin de señalarnos y decirnos como alguien lo dijo aquí, lo mencionó, a lo mejor de manera tenaz, es que nosotros somos de esos 20, ¿no? A lo mejor no somos de esos 20, ¿no? Pero cuando lo escuchamos, los que tenemos acceso a ese consumismo por el espacio donde nos encontramos, pensamos que estamos incluidos dentro de ese 20%, ¿no? Y esta idea de ser parte de ese 20% que consume una cantidad importante de productos, de pronto como que nos hace que de manera involuntaria nos echemos la lápida encima, ¿no? Y carguemos con la idea, digo yo, o el compromiso o la pena de que eso forma parte de ese 20% que consume toda esa cantidad de productos, ¿no? Cuando en realidad creo yo que, y eso también lo comentó alguien aquí, hay quienes se benefician precisamente de esa publicidad, de ese escaparate, de esa forma indiscriminada de hacer la venta, de esa forma de cómo plantear el consumo. O sea, hay quienes se benefician. Y en todos los procedimientos que conlleva la gestión en la administración pública para la atención de una problemática, siempre que nosotros queremos conocer el principio y el fin, porque eso es lo que te da la luz para hacer un buen planteamiento de una política pública. Por ejemplo, tomando como referencia el foro, en el tema de los residuos, el problema desde el enfoque o desde el punto de vista de la autoridad está dado en, hay que conocer cada una de las etapas desde la generación del residuo hasta su confinamiento. Y la autoridad habla, la autoridad municipal, yo me tengo que estar aquí el día de hoy en la mañana, y la autoridad municipal dice, bueno, es que mi compromiso es, por decirlo de la normatividad, además, es el barrido, la recolección, el traslado y la disposición de la basura. Entonces nosotros queremos conocer el origen del problema, ¿sí? Para poder de alguna manera plantear desde ese origen una solución que sea acorde a lo que todos, o sea, todos como sociedad, creemos que es la más viable o la más oportuna o la que le va a dar una solución definitiva, ¿no? Y muchos principios están plasmados ahí en la normatividad, precisamente con ese objetivo. Sin embargo, creo yo, y tiene que ver con otro punto que se tocó aquí, que es muy importante, todos esos principios que emanan de la misma normatividad, que son políticas públicas, las que están actuales y las que vienen, tienen que ver con un tema central, la educación y la cultura, la manera como nosotros percibimos toda esa problemática. Eso es un tema esencial. Lo vemos, lo vivimos nosotros aquí, a nosotros nos queda muy claro, eso lo vemos con nuestros vecinos y en la manera de comportarnos, ¿sí? Y el planteamiento que hacemos cada uno de nosotros en lo que puede ser una propuesta de solución. A mí me gustó el tema que mencionaba Salvador, que decía el compromiso, los 3 compromisos de los que nadie puede escapar, ¿no? Y creo que a mí no me falta uno, pero como no tienes escrito 2 hojas, ya no me falta ninguno, porque ya tuve 3 hijos, ya escribí eso, que puede ser un libro, y el día de ayer regalamos 14,000 árboles, y a lo mejor si se plantan 4 o 14,000 ya cumplimos con ese principio. Yo creo que hay muchas cosas que debemos o que podemos hacer. Y como comentaba, la clave es para mí, sigue siendo hasta este momento, no hay un mejor instrumento de gestión en la política ambiental y en todas las demás políticas que tienen que ver con la gestión gubernamental que no sea la educación. Por ejemplo, el instrumento se llama de educación, capacitación y comunicación ambiental. Así se llama el título de la ley que consagra este elemento del cual la autoridad hace uso para llevar la concientización en todos los niveles que conocemos de educación. No hay ninguno. Ese es el instrumento más efectivo, es además un instrumento que bien manejado puede ser se puede ser un instrumento que te da un efecto multiplicador sin precedentes, eso sí no hay manera, ¿no? Y yo creo que para hacer esa tarea de la concientización desde el punto de vista del instrumento que se pone a disponibilidad de la autoridad, yo creo que hay que empezar por las cosas sencillas. Porque en ocasiones
Nosotros ahí en la oficina separamos las disciplinas en técnicos y en jurídicos. Y a veces yo le digo a los muchachos cuando estamos ahí en la oficina, ¿saben qué? Les voy a decir algo que yo creo que es la clave para poder hacer una verdadera gestión con los usuarios. Tenemos que ponernos en el nivel de la forma como se plantean los problemas desde el punto de vista del usuario. Porque a veces llegan los usuarios y son gentes que no saben, pues no saben mucho, por ejemplo, del cambio climático. Para nosotros todavía el tema del cambio climático es un tema nuevo, que ya hay mucho de retomar, pero la gente siempre espera que si llegan y te plantean. Hace un momento me hablaba una persona y decía, si hay un incendio, ahorita está sucediendo un incendio aquí en uno de los parques industriales de Tijuana, dice, y la prensa nos anda buscando para que les informemos cuáles son las consecuencias que se pueden originar de ese incendio, ¿no? Y las personas, cuando van con uno, quieren encontrar una respuesta, primero que sea convincente. Y va a ser convincente en la medida en que nosotros, cuando lo planteemos, le demos seguridad de que así sucede, de que así se plantean en la administración pública. Pues yo le digo a mis alumnos en la escuela, cuando me toca estar ahí con ellos, es que todos podemos hacer algo por el medio ambiente, y debemos de empezar siempre por lo más sencillo. ¿Y qué es lo más sencillo? Pues lo más sencillo es atender a lo más inmediato, al lugar donde tú te encuentres. Si una persona empieza a cultivar esos de hábitos, empieza a cultivar el hábito de, si generas un residuo, lo dispones en el lugar exacto en el que debe estar ese residuo, además de que le damos un valor al residuo, ¿sí? Le quitamos un peso importante a la autoridad, el peso que conlleva disponerlo de manera adecuada. Y quiero ya cerrar mi comentario nomás diciendo que tendríamos cada uno de nosotros que hacer conciencia y pensar cuál es el papel que nos toca jugar. Yo les digo a mis compañeros ahí en el trabajo, nos damos a la tarea de generar las condiciones para que los residuos se dispongan de manera correcta, o nos convertimos en un residuo más. Así de sencillo. Bueno, no se vayan. Ahora vamos a las preguntas locales. Acá. Antes quiero repetir una frase, la frase de Diógenes que me va a recordar, pero el rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Y la segunda frase la dijo Sara Ojeda: ¿quién es el responsable de la basura? La respuesta correcta es el ayuntamiento y yo. Estamos por aquí. Gracias, muy interesante. Bueno, mi nombre es José Luis Morales, vengo de ECOSOL, de Educación Industrial y Ecológica. Muchas felicidades por cada uno de sus puntos, y yo creo que no va a alcanzar el tiempo para también poder entrar con ustedes en discusión, pero lo que sí se puede hacer es decir lo siguiente. Para hablar de reciclaje, yo creo que es importante dar alternativas. O sea, si en su momento sabemos que existe un problema, tenemos que dar una alternativa para poderlo crear ese cambio en la gente. La autoridad debe de integrarse en estos cambios, porque sabemos que hacen política y que hay otros intereses, pero también la administración de la comunidad en sus desechos, o en este caso que se está trabajando, se está viendo, tiene que introducirse más en esta problemática. Los programas de educación ambiental dentro de los niveles básicos, escolar, primaria y secundaria, tienen que retomarlos. Y yo creo que eso es importante porque también no existe un lenguaje común, ¿sí? Y yo creo que tenemos que crear eso, también hablar de tener un lenguaje en común en materia ambiental. Ya lo decían en la mesa de la mañana, no estamos reciclando, estamos haciendo una campaña de acopios. Entonces, esos aspectos tenemos que crearlo, y yo creo que cada uno de ustedes tienen un porqué, y sería bueno una recomendación al foro, que la etiqueta que comentaba Ana a la industria, que saliera aquí una propuesta, no sé cómo decirle, y mandárselos a la industria. Esto fue lo que se vio, y esto es lo que, por lo menos a las cámaras, Canirac, Canaco, Canacintla, y que vean cuáles son los resultados que se hizo en este foro. ¿Por qué? Porque los industriales tienen que poner las pilas y también ponerle un costo al embalaje que decían. Gracias.
Creo que no hay pregunta. ¿O alguien quiere hacer comentario? Preguntas, por favor, ¿no? Ya no, excepto son muy largas, porque los está esperando un cóctel. Bueno, pues creo que más que nada, ¿no? También sí tengo preguntas obviamente, pero sí es muy interesante los comentarios que hicieron allí y tengo precisamente un punto que introducir a todo esto. Hace algunos años hubo una discusión que me llamó mucho la atención, se hizo un debate, ¿no?, sobre el desarrollo sostenible, que estuvo Paul Gangster y Roberto Sánchez de Puebla precisamente, sobre Estados Unidos o San Diego, ¿no?, la región fronteriza, Tijuana-San Diego. Y dice, bueno, pues en Estados Unidos pues estamos en este nivel ya de desarrollo. Sabemos cómo tratar a la naturaleza, estamos tratando de hacer estas cosas, este tipo de inversiones son las que hacemos, tenemos estos progresos en el manejo del agua, etc. ¿no? Pero del lado mexicano, ¿qué está sucediendo? Y pues aquí realmente el primer comentario, la primera respuesta lógica fue, y creo que en este términos está, nuestra capacidad en este momento está en sobrevivir. Nosotros no tenemos los recursos suficientes como para destinarlos, o no hemos tenido la capacidad de tener esos recursos para destinarlos a ese desarrollo sostenible, ¿sí? A invertirle en el manejo más adecuado de las basuras, en el manejo más adecuado del agua, en el manejo más adecuado de las cosas, ¿sí? Ahorita la población de aquí de nuestro país y de Tijuana está más preocupada en cómo sobrevivir, cómo llevar a cabo su vida diaria, antes que estar pensando en cómo voy a manejar mi basura y si puedo tener un consumo responsable. ¿Sí? O sea, traducir el concepto, ¿no? Y no porque sea malo. ¿Sí? Entonces ahí sí nos mete una serie de reflexiones sobre hasta dónde podemos llegar o cómo podemos entrarle a esto. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ¿no?, los gobiernos tienen un papel un rol dentro de la sociedad. ¿Sí? Y pues nosotros hemos visto el comercio como una línea natural. Tenemos que comerciar porque así es, y la forma el mejor comercio, ¿cuál es? El que da libertad de elegir. Tiene muchos productos y eliges el que tú consideras que es el mejor, pero al final de cuentas creo que sí tenemos que buscar elementos que nos permitan cómo empezar a trabajar todo esto, ¿sí? Y reflexionar sobre ello. Perdón, Nacho, que te está apurando, pero es un que quería hablar. Y el planteamiento es interesante, a lo mejor luego va a provocar una reflexión, porque lo que está diciendo él es que el desarrollo sostenible y que los pobres tenemos primero que cruzar por el camino del consumo y volvernos desarrollados consumistas antes de regresar. Y eso es un punto que es debatible. Estamos viendo a Raíl y luego reflexionen en eso, a ver si hay una reflexión. Bueno, yo como... Una pregunta muy rápida. Muy rápida. Hace mucho tiempo habíamos propuesto entre el Consejo Estatal de Ecología el impuesto verde. ¿Por qué no se ha efectuado ese impuesto verde si tanto las empresas como las autoridades requieren una reserva económica para, por ejemplo, hacer pues, un confinamiento de residuos, desarrollar el compostaje? Y aparte, los programas de educación ambiental, pues sí, la gente que queremos hacer algo, estamos sobreviviendo, pero tenemos la idea de ayudar y nos encontramos con un montón de barreras. Ahorita no voy tan lejos, aquí en el Parque Estatal no me dieron árboles. Tengo más de un mes y medio pidiendo árboles. Entonces, eso te da una idea de la lucha por el cambio climático, ¿verdad? Parece un impuesto, ¿dónde está reflejado esos impuestos? Permíteme interrumpirte porque el planteamiento es muy importante. El impuesto verde, aquí está el subsecretario y hay un economista. Entonces vamos a pararle ahí y ahorita vamos a ver si tienen reacción de las tres cosas que dijeron. A ver cómo actúan. Alguien que levante ¿alguien quiere hacer un comentario? Hubo primero un planteamiento que no recuerdo si ameritaba una reacción, pero si hubo, por favor, luego lo del desarrollo sostenible y la dificultad que tendría un país como México de llegar a ello y luego del impuesto verde. Salvador, tú levantaste la mano, Jaime, el micrófono. Bueno, son muchas cosas las que estamos tocando aquí y son importantes. Y sí, coincido con ustedes, ¿no? Lo que yo estoy viendo
¿quién va a tomar la iniciativa? ¿Quién va a tomarla? ¿El gobierno? El gobierno son personas como ustedes, como nosotros, que también tienen prioridades y funciones y también tienen necesidades básicas. Entonces, necesitamos asumir todos el compromiso, desde nuestra casa, desde nuestra persona, cada uno, y hacer la propuesta y hacer la ley y tocar las puertas, porque no están abiertas, no nos escuchan, no nos atienden. La respuesta, efectivamente, ¿qué es lo que busca la ciudadanía? ¿Qué es lo que buscamos nosotros? Usted también es ciudadano. ¿Qué es lo que buscamos? Buscamos solución. Ya no queremos respuestas convincentes. Buscamos una respuesta, una solución a un problema concreto, a una demanda, a unos árboles que necesito, que ya tengo terreno para plantear. La respuesta convincente es que no tenemos árboles, no nos ha mandado Felipe Calderón del DF. No, o sea, queremos soluciones y acciones para enfrentar estos problemas. Efectivamente, recojo el comentario que hicieron. Yo creo que de este foro, y es tarea para el coordinador, para Carlos de la Parra, debe salir una propuesta. Si no, no tiene sentido. Entonces, ¿para qué venimos a reflexionar y a debatir? Debe salir una propuesta y que se distribuya en los medios de comunicación. Y nosotros debemos ser voceros de esa propuesta. Porque tampoco por el simple hecho de que la firme Carlos o la firmemos nosotros va a tener eco. Se necesita seguir trabajando. Es como picar piedra, pero pues solo así se tienen los resultados. Muchas gracias. Sí, hay una declaración planteada de parte del foro. Vamos a ver si podemos responder así de forma muy puntual todas las cosas que nos dijeron. Me interesa todavía, no tocó, el economista no quiso tocar lo del impuesto verde. El desarrollo sustentable tiene varias versiones, y una de estas versiones dice que debe dejar de crecer el sector rico, el 20%, que consume el 80% de los recursos, para dejar oportunidad y para promover que los pobres, los marginados, van a incrementar su consumo. Los que deben crecer en el consumo es los países, no hablando de personas o de comunidades, sino los países pobres. Esos son los que tienen que tener oportunidad de desarrollo, pero los países que ya están desarrollados deben parar su crecimiento. Es una versión del desarrollo sustentable, como hay muchas, ¿no? Otras cuestiones que tienen que ver con el impuesto, quizás antes de pensar en nuevos impuestos podemos pensar en aplicar la ley general para la prevención y gestión integral de los residuos sólidos. Ya prevé que se debe cobrar no un impuesto, sino se debe cobrar por el servicio de recolección de basura. Sin embargo, el costo político de aplicar esta normatividad es muy alto y por lo tanto no hay quien se atreva aún a hacerlo, ¿verdad? Entonces quizás debemos pensar en cómo integrar cierto costo del servicio dentro del predial o como parte del pago, junto con el pago del agua. ¿Algún comentario? ¿Tuyo, Luis? ¿Sí? Aquí viene. Bueno, yo voy a retomar una parte que creo que es importante. Cuando yo me refiero al punto de la elaboración de las políticas públicas, y en una política pública nunca va a ser la respuesta, puede ser en un tiempo y un espacio, la respuesta oportuna a una problemática. Pero con el paso del tiempo se va a rebasar. Es que es la historia de las políticas públicas, siempre es así. ¿Y eso por qué? Bueno, es que las sociedades somos complejas, unos problemas desaparecen, se presentan otros más complejos. Por ejemplo, en el tema de residuos, no entramos al punto, y en la mañana escuché un poquito de eso, pero no entramos al punto de, en realidad, de todos los residuos. Por ejemplo, voy a hablar de los nuestros, de los residuos de manejo especial, en la nueva conceptualización, cuáles son los más complicados de atender. Y yo digo que además no es nada nuevo, está en la normatividad, y la normatividad atendió precisamente como respuesta a un planteamiento de política pública para ver cómo se solucionaba este problema. Por ejemplo, de nosotros son las llantas de desecho. ¿Qué hago con las llantas de desecho? Que es un residuo que no hemos encontrado la forma de darle la correcta valorización que debe tener el residuo. Y ahí andamos nosotros inventando esto y haciendo lo otro, proponiendo aquello, tratando de encontrar una respuesta, ¿no? Traemos por ahí un programa que es parte de los programas que presenta la Secretaría, pero
en lo personal creo yo que puede ser una respuesta que nos va a dar resultados a nosotros durante la presente administración para darle solución a esa problemática. Pero lo que yo sí creo, y eso lo he planteado cada que tengo oportunidades, que además es una de las novedades de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, es que la solución de esas problemáticas se deben de incluir otros actores. ¿Y quiénes son esos actores? Por los que pueden, los que quieren atender eso. Porque detrás de eso hay algo que persigue, que es una utilidad. El gobierno no puede ser 100% asistencialista, porque entonces todos esos problemas se magnifican. Y va a llegar un momento donde no se van a poder atender. Afortunadamente ya la normatividad lo permite, y ahora, bajo ese concepto, hay empresas del giro que ya están participando de manera más activa en esto. Yo creo que si abrimos ese espacio, puede ser una solución que el gobierno encuentre precisamente en esta otra área, un apoyo para darle solución a una problemática que ahí está. Y en la otra parte de las respuestas convincentes, cuando yo hablaba de la parte convincente, me refiero a que el lenguaje que maneja uno con la persona que acude a solicitar el servicio debe ser acorde a lo que la persona tiene la capacidad de percibir, no porque sean menos inteligentes que nosotros, no, por muchos prejuicios a veces los llevan a nosotros a pensar que no lo van a entender, simplemente porque el nivel en el que la persona se maneja no le permite entrar a fondo a otros detalles que también son parte de la misma problemática. Pero bueno, son convincentes en la medida que la persona llega y le encuentra una respuesta que le sirve de alguna manera, le sirve para darle solución a un problema que está padeciendo. Yo no quiero perder la oportunidad de decirles, por ejemplo, no voy a citar un ejemplo, no voy a entrar a detalle de eso porque además el maestro ya me dijo que es breve, si es breve es más bueno. Nosotros en lo que va de la administración, por ejemplo, instrumentamos un programa que creo yo que debe tener también esa participación, ya la ha tenido, no de lleno, que se le Ponte las Pilas. Hicimos el programa para manejo integral de desechos, que es un programa que traemos ahorita y que lo manejamos de manera conjunta con Semarnat, con la Secretaría de Economía y los presidentes de las cámaras de comercio aquí de la entidad, que han estado muy pendientes también de la solución de esa problemática con nosotros. Tuvimos todavía hasta el año pasado recursos del gobierno federal que juntos con otros recursos de la autoridad estatal sirvieron para darle seguimiento al programa de limpia de sitios contaminados con residuos. ¿De qué residuos? De los que hay más que son residuos sólidos urbanos y los de manejo especial. Después nos dimos a la tarea precisamente en la parte de la elaboración de las políticas públicas de promover una reforma a la Ley para la Prevención y Gestión Integral de Residuos del Estado para incluir lo que nosotros creemos ya se desfasó de la ley y aprovechamos para hacer el reglamento, porque fue un reclamo que recibimos inmediatamente cuando llegamos a la Secretaría, de que el reglamento, no obstante que la misma ley decía que se iba a elaborar en los próximos 6 meses, nunca salió. Entonces ya traemos también por ahí la propuesta. Después tuvimos la oportunidad de promover conjuntamente con nuestros compañeros vecinos aquí de Calepa, un programa que nos sirvió para lo que fue la recolección de residuos electrónicos. Aquí hay gente que participó con nosotros de manera muy activa y que creo yo que bajo ese esquema, con la participación de la autoridad, puede generar muchos, pero muchos mejores resultados. Después, posteriormente, nos dimos a la tarea de contratar a través de un despacho, como nos recomendaron allá en la Ciudad de México, el programa para el manejo integral de residuos, que es un programa que va a definir las políticas y la manera como se da esa participación de esos otros actores para darle solución a un problema tan complejo como es el de la correcta disposición de los residuos aquí en el Estado. ¿Qué residuos? Los residuos sólidos urbanos y los de manejo especial. Después, esas políticas se consolidaron ahora hace ya 4 semanas, que se presentó por parte del señor gobernador aquí en Tijuana, el programa estatal de protección al ambiente, y ahí precisamente se concretizaron parte de esas políticas, me refiero al rubro de los residuos. Y ya por último, vamos a dar aquí el micrófono al doctor, decirles que, recordar más bien que las políticas, las políticas públicas tampoco nunca van a ser buenas, nunca van a ser eficientes si no hay una participación comprometida y responsable de los actores de la sociedad que tienen que ver con esa problemática. Yo, por ejemplo, ahorita aquí veo
rostros que vi hace mucho tiempo, no sé cuánto tiempo, y prácticamente somos los mismos. Entonces hay que hacer una labor apostólica para ir incluyendo cada vez más y más y más para que este compromiso vaya creciendo. Ya estamos en los últimos minutos. Sí, yo quiero abordar el punto este de que somos pobres y tenemos que sobrevivir y entonces por lo tanto no podemos atender las cuestiones ambientales. Y lo del famoso 20% de que si somos o no somos. Para cuestión de negociaciones internacionales me parece perfecto que México se agarre de esa excusa en las negociaciones con Estados Unidos y diga no nos impongan los mismos límites de emisiones a nosotros, digo México, China, India, ¿verdad? Porque nosotros no hemos emitido a la atmósfera todos los gases de efecto invernadero que ustedes han emitido para desarrollarse también los desarrollados. Para ese efecto me parece perfecto que manejemos ese argumento porque a nivel mundial sí somos parte del 80%. Pero hasta ahí llegó para mí el valor de ese argumento. Internamente, en nuestras comunidades hay otro 20-80, y en ese interno de estas comunidades sí somos parte del 20. Y no me acuerdo de las estadísticas en México, a lo mejor nuestro economista nos puede decir, hay una cuestión de los deciles de ingreso y algo así, ¿no? De que se divide la población en 10 partes según su nivel de ingreso. Y si alguien me pudiera acordar que se lo sabe. El índice Gini. ¿Vale? El índice Gini. Bueno, no me iba tan allá, pero si alguien nos puede recordar en las estadísticas de México nada más, cuál es el rango del decil más alto de ingresos. Es que es un rango muy alto, va desde Slim, ¿no? Obviamente, pero hasta alguien que gana, no sé, 11 salarios mínimos, ¿cuánto viene siendo? Tú estás hablando de cómo puedes compensar el consumo, como el 4% más rico consumo. Yo solo estoy diciendo que si dividimos a la población mexicana en 10 partes, la décima más alta, ahí entra Slim y entramos todos nosotros. O sea, nosotros no podemos decir, ay, es que Slim es una categoría. No, si dividimos a la población mexicana en 10, según yo, pues que no me sé el número, pero un economista o alguien haga la tarea y nos informe, estamos en la misma categoría nosotros que Slim, comparado con el total de la población mexicana. Y si no estamos en el primer decil, estamos en el segundo, lo cual nos hace 20%, ¿no? Entonces, no quedarnos con la idea de que no solo los gringos o solo Carlos Slim son del 20%, según yo, y creo que alguien por favor me lo corrobore, todos los que estamos aquí somos parte del 20%. Y entonces, también podríamos aplicar eso aquí. Bueno, pues los que somos parte del 20% ya nos podemos desarrollar hasta que el otro 80% de nuestra población se desarrolle, a ver si nos gusta mucho ese argumento, ¿verdad? Si lo queremos aplicar por fuera, a ver si nos gusta para adentro. Yo pienso que hay una forma de resolver este conflicto. Y si necesitamos sobrevivir, si somos tan pobres en México que no podemos pensar en el ambiente porque tenemos que sobrevivir, vamos pensando cómo hacer que pueda sobrevivir el 80% de la población, pero con enfoques alternativos. O sea, si tiene que tener acceso a agua toda la gente que no tiene acceso a agua en México, ¿por qué hacerlo de la misma forma convencional, estar extrayendo agua de pozos, de distancias larguísimas, bombeándolos, distancias y elevaciones tremendas, con todo el costo que eso tiene, transmitiéndolos por tuberías que están de todas formas volteando, perdiendo líquido por fugas? ¿Y por qué no, por ejemplo, y doy un ejemplo, no es la única, pero por qué no empezar a recolectar el agua de lluvia que ya cae donde está y aprovecharla antes de que salga en nuestras ciudades y antes de que genere inundaciones y desastres dentro de nuestra ciudad? O sea, hay formas alternativas a las convencionales de brindar esos satisfactores necesarios que una gran parte de la población no tiene. Si entonces darles agua así, agua caliente para sus duchas, en vez de que sea por gas natural, por petróleo, con todos los problemas ambientales que esto genera, pues con calentadores solares de agua. Y tenemos, y es otro ejemplo nada más, una gran deficiencia de áreas verdes en nuestras ciudades en México, pero súper bajo de las recomendaciones que hacen las Naciones Unidas y otros organismos. Y podemos, ya vimos con el ejemplo de Coparque, hacer muchas más áreas verdes en la ciudad sin un costo
muy grande, y eso es también brindarle los satisfactorios a una gran parte de la población. Entonces, esa excusa de que como somos pobres no podemos atender el ambiente, se me hace que no nos ayuda y nos da la excusa de seguir como estamos y no usar un poquito más de creatividad para resolver las dos cosas al mismo tiempo. Bien. Tomo una última, tres manos, 1, 2 y 3, por eso ya vamos a terminar. Les voy a pedir que nuevamente se paren y los nombres sean muy puntuales. Ok, Carlos Romero, otra vez de AIMO, Industrias de la Mesa de Otay. Si sabe algún país que tenga el 80-20 y que si pudiéramos seguir su ejemplo, por supuesto que se parecieran a nosotros, ¿no? Puede contribuir, bueno. Y bueno, pues también otra, ¿hasta dónde, de acuerdo a la tecnología que tiene cada ciudad, y vamos a decir aquí en Tijuana, hasta dónde es recomendable su crecimiento de Tijuana? Ya nos pasamos, todavía nos falta, ¿en dónde andamos en Tijuana? ¿Cuál es, vamos a decir, la población que debe tener Tijuana en este caso? Gracias. Perdón, ¿Ana, entendiste bien lo del 80-20? Yo no. Otra vez. Quiero decir, nosotros estamos en 20-80, o sea, la concentración está en el 20%, entonces, en un país que la concentración de la riqueza está en el 80%, ¿qué país del mundo es? Y si pudiéramos seguir ese ejemplo. No hay, es que es mundial, y además es como una fórmula mágica en donde dice el 20% de la gente consume el 80%, y no es nada más ahí, dice que el 20% de la gente hace el 80% del trabajo. Bueno, le voy a decir por qué hice esta pregunta, porque casualmente en internet, ¿verdad?, vi los 13 millonarios del mundo. Estaba, por supuesto, el señor que mencionaron, Slim, y no había ningún chino ni ningún japonés, y me llamó mucho la atención. Gracias. Bien. Mirna, y luego si lo Cajigas. Por eso vamos a concluir. Mirna, por favor, tu nombre, ¿dónde vienes? Muy puntual. Soy asesora ambiental, Centro de Asesoría y Estudios de Baja California. Con el debido respeto, doctora, pero yo creo que con el RIM no traemos ningún punto de comparación. Y es un ejemplo de que estamos inmersos en un sistema capitalista 100% difícil. Y finalmente la reflexión mía es que de repente vemos, aun cuando nos veamos las caras los mismos, licenciado, finalmente yo pienso que sí ha habido un proceso de evolución, porque de repente había foros de pura sociedad y de repente foros ya invitábamos a la autoridad, y ahorita me faltó el sector industrial, porque a eso voy, al engrane que con todas estas reflexiones que les agradecemos mucho que nos den y que son de veras muy valiosas para nosotros, yo considero que este engrane dentro de este país, que es la sociedad, que es el gobierno al cual nosotros elegimos y al cual nosotros le estamos dando en la mano la administración de nuestros recursos naturales, ¿verdad?, de los recursos que nosotros generamos con nuestro trabajo, nuestros impuestos. A ellos los elegimos para hacer este engrane entre nosotros y entre la industria o el sector productivo. Este sector productivo viene al país o está en el país cuando es nacional porque el gobierno lo atrae y porque es necesaria para nuestra economía, pero nosotros le tenemos que poner las reglas. Y por eso tanta ley, tanto reglamento, tanta norma que exigimos, ¿no? Entonces la sociedad de México ya está pasando a un nivel no de solicitud, sino de exigencia, a que pasemos de esos marcos que estamos elaborando hacia una parte activa, en lo que nos dé esa educación, nos dé esa información que ustedes comentaban, ¿verdad? Seamos educados, nos dé cultura, nos dé finalmente la parte de la información, ¿sí? Y pasemos de esa parte de consumismo que yo estoy viendo que no es consciente, porque tanta cuestión de información y de publicidad, y solamente dirigido hacia una parte de los sectores, finalmente hacen que inclusive seamos muy inconscientes de nuestras cuestiones de consumo, ¿no? Entonces, bueno, finalmente yo sí estoy viendo una sociedad más activa, más informada, más participativa, más exigente. Esa es mi palabra con la que me quedo, una exigencia de que el gobierno nos engrane a estos tres partes, ¿no? Sociedad, gobierno y al sector industrial. Y los académicos también, por favor. Desde la sociedad. Sí, muchas gracias. Pero te hago una aclaración y luego Ana puede hacer la aclaración correspondiente.
Carlos Slim es uno entre 100 millones, por decir algo. Si tú dices el 10% más rico son 10 millones de mexicanos, y Carlos Slim es uno de ellos. El resto estamos nosotros. El asunto es que hay que entender que todo el mundo está igual, que es una pirámide. Entonces, nosotros estamos a lo mejor estamos en la parte de abajo de ese 20%, y hasta arriba está el DIN, en la punta. Pero a lo mejor dices, no, pues yo no soy tan rico, pues sí, pero sí estás en el 20%. Y ahí por abajo hay unos que tienen menos, que ganan menos que tú, que tienen más posibilidades que todos nosotros. Y eso sucede en todos los países de todo el mundo. Todo el mundo es una pirámide, y en la punta estarán los países subdesarrollados, los desarrollados, luego los que como que le tiramos, y así sucesivamente hasta llegar a los que están verdaderamente en la miseria. Ahora, lo que decían de las cosas del consumismo, es que hay cosas que nos venden, pero que nos crean adicciones. Primero nos las proponen, luego nos crean adicciones, y estamos obligados a estarlas consumiendo porque ya estamos adictos. Como muchos productos que hay, lo que hablaban de la ropa de marca y todo, ya se vuelve una adicción. Entonces estamos en una situación que, lo que decía la señora, y un amigo mío me comentaba, tenemos que tomar una acción que les mueva el tapete a quien hay que moverse el tapete. Con eso vamos a cerrar, porque luego tenemos que incluso abandonar el recinto. Y no quiero abandonar el recinto sin hacer dos cosas muy importantes. Tomar el vino, por supuesto, y lo segundo es agradecerles uno por uno a Ana Córdoba, Carlos Bernache, Luis Flores, Teófilo Brazón, Salvador González. Por favor, un aplauso para ellos.